Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este su espacio Diálogos y Saber. Como cada 8 días, muchas gracias siempre a los que confían en que se puede hacer un espacio diferente donde podamos hablar de cosas inútiles, como decimos siempre, aquí en esta sociedad que siempre busca hacernos productivos y cambiar tiempo por dinero. Ese intercambio que parece milagroso, que parece exitoso en la sociedad de hoy, pero que definitivamente está destruyendo poco a poco las relaciones interpersonales y la sensibilización del mundo. Una sensibilización que es absolutamente necesaria si nos queremos mantener o conservar como especie. Y para eso tengo aquí una invitada maravillosa, la profesora Laura Marín. ¿Cómo estás, Lau? Muy bien, gracias. Bueno, yo quiero que Laura se presente un poco, nos cuente un poquito esa trayectoria que ella ha tenido, cuál es su campo, digamos, de movimiento, digamos, al día de hoy. Y a partir de ahí vamos a empezar a construir el relato del capítulo de hoy, ¿te parece, Lau? Listo, perfecto. Bueno, pues como bien lo decías, me llamo Laura Marín. Actualmente estoy terminando mi pregrado en artes visuales y trabajo hace aproximadamente 5 años en el Instituto de Bellas Artes como profe de artes plásticas, más específicamente en las áreas de dibujo y apreciación artística o historia del arte. ¿Por qué es importante conocer la historia del arte, Laura? Bueno, yo creo que la historia del arte nos ha dejado como varios hallazgos, como en términos universales, y nos ha permitido precisamente acercarnos a otras civilizaciones, a las maneras en las que los creativos, los artesanos o los artistas, pues como que tuvieran su idea sobre el mundo. Nos permitió también, o nos permite también, ver y explorar cómo eran esas dinámicas sociales, cómo eran esas dinámicas culturales, cómo fue que se hicieron determinados hallazgos en cuanto a la artesanía, no sé, pensar en la cerámica o pensar en las primeras maneras en las que se hacían pigmentos para, pues, para pintar sobre las paredes y todo esto. Creo que, pues, en términos generales, la historia del arte nos permite, pues, acercarnos a esos lugares que pensamos tan ajenos. Me gusta mucho aquí un concepto y es que nos permite acercarnos a la otredad. Digamos que Ujú. siempre hemos estado en unas dinámicas y sobre todo en la crisis que tenemos actualmente de las humanidades y mucho más la crisis de las humanidades en la educación pensando en un mundo productivo, pareciera que no tienen ningún uso o ninguna práctica útil dentro de la sociedad de hoy. Pero aquí hay algo muy importante que tú mencionabas, es que el arte nos ha permitido conocer y acercarnos a, a las formas que tenían otras sociedades. Alguna vez en un texto leí que si querías conocer realmente cómo estaba constituida o configurada una sociedad específica a nivel cultural, económico, político, etcétera, solamente hacía falta mirar una obra de arte de aquella época y nos iba a tener una cantidad de mensajes implícitos que nos reflejarían, digamos, los contextos en los que se movía la sociedad en esa época. Podemos entonces pensar que el arte incluso va mucho más allá de un pensamiento humanista y si digamos, lo ascendemos a un recurso idealista, ¿cierto? Donde ahorita vamos a hablar de ello, pues va a tener una función de sensibilización del mundo y etcétera, pero creo que uno de sus principales papeles dentro de la historia de la humanidad es dar cuenta de esa misma historia, ¿no? Dar cuenta incluso como responsabilidad del mismo arte y de la técnica que conlleva el arte, de dar cuenta de los sucesos que están ocurriendo históricamente en cada etapa de la sociedad. Esto entonces me da a mí pie a darte una pregunta y es, ven, ¿qué es el arte y cuál es su importancia? O sea, sé que es una pregunta súper etérea, pero pues quisiera que si la puedes esbozar desde tu perspectiva, ¿qué nos puedes decir de estos dos, digamos, parámetros? Ya, pues yo creo que el arte,
no lo quiero decir como cualquier otra cosa porque siento que como que cada profesional dentro de su profesión como que se apasiona por lo que hace y todo lo demás, pero pues el arte también es una actividad humana finalmente que responde pues digamos a unas técnicas o que responde a unos precedentes que ya se han venido desarrollando pues a lo largo de esa misma construcción del concepto. Yo creo que, como me decías después de hacerme la pregunta, es una pregunta bastante amplia y creo que ha sido algo que se ha venido como cuestionando durante mucho tiempo. Mm, yo hablaría más como de unas posibles formas en las que se hace arte, ¿cierto? O digamos unas maneras en las que uno identifica eh, esas prácticas artísticas o esa actividad. Eh, Creo que es un acto de sensibilización, creo que es también un acto poético, creo también que pues es un acto que responde como a unas técnicas, pero encasillarlo como tal en un concepto no sabría pues la respuesta precisa de eso. Responde, como te decía, a unas manifestaciones o a unas prácticas, no sé, cuando hablamos de pintura, escultura, dibujo, o todo lo que conocemos hoy día dentro de los nuevos medios, que hablamos de video performance, de video arte, de performance, de instalación. Bueno, todo esto como que está inmerso dentro del concepto, pero pienso que pues es un acto finalmente como de sensibilización. ¿Cómo podemos separar o diferenciar las personas que no sabemos de arte entre una técnica y un arte? Porque pienso que a veces esa línea se hace mucho más borrosa eh, en la contemporaneidad, ¿no? Vemos que acciones que tradicionalmente habían sido técnicas, eh, si entramos a un proceso de construcción de esa técnica, ya se presenta como arte. Todo arte corresponde o sea, toda arte corresponde obviamente a tener una técnica, pero toda técnica corresponde a reflejarse como arte. Bueno, yo creo que eso es algo que también se discute mucho dentro de la historia y dentro de esas manifestaciones. Y entiendo más o menos tu pregunta y esa pregunta la suelen hacer mucho los estudiantes cuando empiezan a ver dadaísmo, surrealismo y se encuentran con el urinal de Duchamp, ¿sí? Como, ¿por qué un urinal que no hizo el man, que no responde a los parámetros del arte está ahí? Yo creo que eso también responde como a todos estos conceptos que se van construyendo a partir de esas manifestaciones artísticas. En ese sentido estaríamos hablando de algo que es el ready-made, que es tomar un objeto, digamos, de nuestra cotidianidad y resignificarlo, que eso pues actualmente lo vemos y hace mucho tiempo pues se viene como incorporando dentro de los espacios expositivos y también cómo dota el artista a este objeto, digamos, de material poético, ¿sí? Que es como lo que hoy día hablamos arte conceptual, o por ahí hay un youtuber que habla sobre el amparte, ¿sí? Es como un término que se hizo super pop últimamente, que es el amparte, y es precisamente esa relación que tenemos con ese tipo de objetos o con ese tipo de técnicas. Pero pues para saber diferenciarlo, yo creo que pues es más como, yo suelo decir que muchas veces hay cosas que no nos gustan, pero así no nos gusten, lo ideal es estar abierto a esas cosas y pues permitirnos también cautivar un poco por lo que nos está mostrando ese algo. Eh, Muchos dirán que no es arte, muchos otros dirán que sí lo es, entonces creo que es algo como que ya gira en torno a lo que cada quien va construyendo. Esto que me cuentas me hace recordar una de las ideas primordiales de Platón, ¿no? Recordemos que Platón planteaba a través pues de sus diálogos que la realidad en la que vivimos, esta realidad sensible, o sea que está sujeta a los sentidos, devenía de ser una copia de las ideas fundamentales de cada una de las cosas, ¿cierto? Entonces, este lugar donde se encontraban las cosas primordiales y originales en sus ideas primarias,
lo concebía como el topos Uranus. ¿Listo? Entonces el topos Uranus era como ese sitio donde estaban las ideas en estado puro, que eran permanentes e inmutables, y lo que vivimos nosotros en esta realidad de fenómenos, fenomenológica, es una copia de esas ideas eternas. ¿Listo? Entonces hay una idea eterna de árbol y él crea en una especie, llamémoslo deidad en palabras contemporáneas, que se llamaba el demiurgo. Entonces decía que este tipo de deidad lo que hacía era tomar las ideas perfectas y digamos, a organizarlas a través de una técnica, lo que podríamos entender Ajá. como un arte, y construir la realidad en la que vivimos. Cuando Platón hablaba del arte, ya puntualmente, entonces decía que el arte era copiar la realidad sensible, ¿cierto? Entonces era hacer copias de lo que vivimos en este mundo, y para él esto era copiar la copia. Entonces, para él, pues obviamente el objeto de la filosofía de Platón era acercarse a esa idea digamos, de eterna, de sabiduría. Entonces, para él el arte era como una blasfemia porque nos Sí, estábamos alejando él no tenía buena de relación esa con los idea artes. eterna, exacto. ¿Qué pasaba? Entonces decía, no, es que el arte es la copia de la realidad sensible, entonces pues básicamente lo que estamos viendo en el arte es un mal mamarracho de lo que es una idea perfecta. Sin embargo, no me quedo con esa definición. Si no estoy mal, lo leí en Dalí, en alguna conferencia que habrá dado, que expresaba que el arte no era precisamente la técnica de tratar de copiar la realidad, sino una forma de poder expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones. ¿Con cuál te quedas tú? Bueno, yo creo que como cada artista o cada espectador se construye su propia idea sobre eso. Em, pero yo pues creería que ambas. ¿Es un poco de los dos? Sí, O sea, estamos tratando de copiar la realidad, pero siempre le imprimimos un poco de nuestra sí. emoción a lo que estamos haciendo. Como yo suelo utilizar mucho la palabra resignificar y yo creo que eso es algo que se manifiesta mucho dentro de las artes, el resignificar las cosas. Y en realidad, mm, bueno, ejemplo, la institución en la que yo trabajo es una academia, ¿cierto? Entonces nosotros enseñamos técnicas académicas, ¿sí? Enseñamos a dibujar lo más realista posible, a pintar lo más realista posible y todo esto. Pero dentro de esos procesos uno empieza pues a darse cuenta que dentro de esa realidad que se está imitando hay algo que el mismo artista ya está como poniendo dentro de su obra, que es suyo, que finalmente es una resignificación o una nueva comprensión de lo que está haciendo. Entonces yo creo que ambas ideas pueden ser posibles, tanto el usarlo como expresar, ¿sí? Una idea propia o algo así, tanto pues como usarlo para mimetizar, que ese es como otro de los términos. Con lo que me dices me quedo. Voy a construir un concepto en este momento y es, con lo que me has dicho, considero entonces que el arte es un ejercicio filosófico, en el sentido que la filosofía es una herramienta que nos permite comprender. ¿Listo? Y como herramienta que nos permite comprender, pues nos podemos valer de sus métodos para acercarnos a una comprensión de la realidad. La filosofía tiene muchos métodos, ¿cierto? Pero digamos que todos ellos pueden confluir en uno, que es la creación conceptual, por medio de la cual nosotros podemos interpretar, digamos, unos fenómenos, unas ideas a las cuales nos estamos enfrentando, y a través de esa creación conceptual pues vamos a poder comprender mejor esa realidad puntual, ¿cierto? ¿Cuál es el punto? Hay un autor que se llama Gilles Deleuze, y entonces él nos dice que la filosofía se ha restringido mucho porque se constituyó como un marco cerrado de normativización del pensamiento que precisamente está dificultando
la comprensión de la realidad a través de conceptos porque nos quedamos con los mismos conceptos toda la vida. Entonces en la filosofía, algunas de las personas que hacemos crítica a la filosofía tradicional, que no está bien visto, ¿cierto? Entre ellos Deleuze dice, hey, ¿cómo es que hay personas que salen al mundo diciendo, hey, ¿tú cómo vas a hablar de filosofía si no has leído a Heidegger, a Kant, a Hegel, a Derrida, ¿cierto? A Sócrates, bueno, a través de Platón, Aristóteles, a Descartes. Entonces, no, es que te los tienes que conocer a todos ellos antes de hablar de filosofía. Pienso que eso pasa un poco con el arte, ¿no? Entonces estamos estableciendo como unos parámetros donde hey, primero tenemos que aprender de un arte mimético para después tratar de construirlo a través de la resignificación, ¿cierto? Pero encuentro casos en los que en mi conocimiento se destruye eso por completo. No sé, el caso de Pollock o Kandinsky, pues que digamos que son digamos artes completamente diferentes, pero que en mi perspectiva no están tratando de hacer en ningún momento mimesis de nada, ni están tratando de tomar técnicas y aplicarlas puntualmente, sino que simplemente están expresando una interpretación que tienen de la realidad. En ese ejercicio de construcción filosófica a través del arte, o sea, de tratar de acercarnos a la realidad de una forma conceptual, pienso que el arte nos da un poco, que tú lo mencionabas, de algo que carece por completo la academia y el mundo de hoy, es de poesía, ¿cierto? De poesía como hay palabras que conceptualmente no alcanzan los superlativos que requiere un momento y que muchas veces el arte o la poesía sí nos permiten acercarnos superlativamente a algo que nos parece más que excelso o más que sublime, ¿cierto? Entonces ahí me parece un tema muy, muy bacano, muy interesante y es volver a resignificar ese concepto de arte como una herramienta para acercarnos a la realidad. Y desde eso quería preguntarte que, digamos, cuál fue la historia personal en ti que detonó ese amor o gusto o interés por querer acercarte a una realidad a través del arte o por qué preferiste dedicar tu vida al arte y no a una técnica estandarizada de producción de la sociedad de hoy como una ingeniería o etcétera. Mm, bueno, yo creo que dedicarse a esto es una decisión, es algo, una decisión propia, ¿sí? Em, Vivir de arte, del arte es súper complejo, entonces por eso digo que es pues principalmente una decisión. Y yo tomé esa decisión, que fue una decisión pues también influenciada como por mi círculo familiar. Resulta que en mi familia paterna todos son músicos. Okay. Mi papá, mis tíos, bueno, y así se ha venido como repitiendo durante varias generaciones. Yo empecé a estudiar música en Bellas Artes desde muy pequeña. Todos pensábamos que iba a estudiar música y bueno, cuando me presenté a la universidad pues no pasé. Entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Mi vida era la música. Entonces resulta que mi abuela paterna, ella pues era artista plástica. Entonces era como la única que se dedicaba a otra cosa distinta a la música. Y pues me dejé cautivar como por el arte, mmm, como un poco con curiosidad, porque a pesar de que pues tenía ciertos intereses por él, no era algo que hacía como dentro de mi vida cotidiana. Y me presenté a la Uniquindío, artes visuales, pasé y empecé. Entonces creo que como esta relación con el arte fue algo que fui construyendo, pues con las artes visuales o con las artes plásticas fue algo que construí y la verdad es que no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada, siento que ha sido pues un camino muy enriquecedor y bueno, es como un poco la manera en la que llegué hasta las artes visuales o hasta las artes plásticas. Por otra parte, ahora hablabas sobre que muchas veces estos conceptos como que se quedaban cortos cuando tratábamos de decir algo. Doris Salcedo tiene una obra que se llama Nombrar lo innombrable
Y yo creo que eso es un poco lo que hace el arte, pensando un poco en la pregunta que me habías hecho hace Ujú. rato sobre qué era el arte. Y yo creo que el arte también nace un poco de esto, como nombrar lo innombrable, nombrar algo que se queda corto con ese concepto que tenemos ahí, que es un concepto como verbal y que pues lo trasciende a las imágenes, que creo que es como un generador de nueva relación. Ok, Laura, muchas gracias. Vamos a un pequeño corto y ya volvemos. Listo. Hola, hola, volvimos. Em, digamos que hemos traído un relato hasta ahorita que voy a tratar de resumir. ¿Listo? El arte no lo vamos a reducir a una definición conceptual, rígida, estática y definida. ¿Listo? Podemos expresar nociones que se me hace un poquito como al método mayéutico de Sócrates, como a tratar de dar nociones de las cosas que para las personas es el arte, ¿cierto? Expresión, creatividad, filosofía, poesía, nombrar lo innombrable, expresar lo conceptualmente, lo inconceptualizado, ¿cierto? Podemos dar como nociones y me parece que es válido y está bien. Eh, que puede ser, digamos, el resultado eh, de una mimesis de la realidad sensorial, pero también tiene en sí y en su devenir unas representaciones emocionales, psíquicas y digamos incluso metafísicas de la perspectiva de cada autor, ¿cierto? De quien realiza el acto de cometer el arte. Esto para mí hay un concepto que lo engloba de manera muy bonito, que es la simpoiesis, y es como la creación conjunta de algo que se va dando en su propio devenir. O sea, como pienso que en la medida en que se han ido desarrollando nuevas técnicas, ha permitido precisamente cumplir mejor su objetivo, que era el de dar cuenta de algo que se siente desde una realidad específica, ¿cierto? Y precisamente en este devenir histórico del arte, cómo se ha nutrido, cómo han evolucionado sus técnicas, cómo ha cambiado su representación conceptual a través de los años y de las épocas, quisiera como tratar de categorizar digamos, una decisión primero epocal del arte. Me hablabas ahorita tras micrófonos que teníamos como un arte clásico y un arte contemporáneo, y de pronto cuáles son los rasgos característicos de alguna, primero hablemos del clásico. Bueno, pues cuando hablamos de lo clásico, hablamos o nos referimos a lo académico, ¿sí? Ok. A lo académico dentro de las bellas artes, que estaríamos hablando entonces de escultura, pintura, grabado, dibujo, que son como las cuatro ramas principales que se manejan dentro de una academia de bellas artes. Y por otra parte, hablamos de los nuevos medios o de las artes vivas. Entonces hablaríamos de el videoarte, el video performance, hablaríamos, no sé, de las acciones in situ o del arte relacional, que es como arte que se genera dentro de las comunidades o en relación con otras comunidades. Y creo como que en rasgos generales sería un poco eso. Ok, son como nuevas formas de expresión y comunicación, Sí. lo podemos decir como por este lado. Y pues que en realidad no son nuevas formas, se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo atrás. O sea, los dadaístas y los surrealistas Pero las ya... resignificamos entonces Ajá, contemporáneamente. sí. Ven, y de estas obras de arte, hablando con un amigo en estos días sobre arte, y nosotros en el desconocimiento, llegó el tema de unas obras. Puntualmente tomábamos dos ejemplos. Unos perritos que son como perros inflables, Ajá, que son obras, sí. ¿cierto? No sé en qué material estarán hechos. Ajá, que son como Como perros de globos. de Sí, globoflexia, pero ajá, como metálicos, no sé de ya. qué material serán. Y un banano pegado con una cinta en un cartón, Ajá, ¿cierto? En un fondo. Y esa era la obra de arte.
y lo compró un chico y se lo comió. Ajá. Esto es arte contemporáneo. La palabra que me dijo mi amigo cuando estábamos hablando de esto era esa porquería. O sea, es incorrecto, es correcto. ¿Cómo puede uno interpretar que eso sí sea arte y que otra cosa que puede ser una construcción de alguien no lo sea? O sea, se me hace incluso una, eh, una injusticia casi que epistémica, ¿no? Si alguien tiene un nivel de discurso de poder sobre una sociedad específica, o sea, si soy reconocido como artista y pego un banano en una pared, entonces es arte, pero pues si mi mamá me pega el banano en la pared de mi cuarto, entonces no es arte. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la barrera que divide en el arte contemporáneo algo tan trivial Ujú. de ser arte o no ser arte? Sé que la pregunta está muy rara, pero es necesaria. O sea, creo que sobre esto hay que hablar porque hay muchas personas que están muy conflictuadas al día de hoy evaluando o tratando de percibir arte y no lo encuentran. O sea, ven una obra y dicen, esto no me transmite nada. Ya. Yo creo que, bueno, el arte siempre ha estado ligada precisamente a la técnica, ¿sí? Y eso sigue pasando todavía. En los museos todavía lo seguimos viendo. Y es siempre asociar el arte, pues precisamente a esas manifestaciones clásicas del arte, a lo que antes se consideraba artesanía. Entonces, asociamos el arte a la pintura, a la escultura, al grabado o precisamente a lo que hablábamos anteriormente como a una mímesis de la realidad o a una reinterpretación de la realidad, ¿cierto? Cuando hablamos de arte conceptual, que es básicamente esto lo que estamos viendo, pues es un arte que soporta más el concepto o que le da más relevancia al concepto que a la misma técnica dentro de la obra o que a la misma obra, ¿sí? Hay obras o exposiciones que nos ponen, digamos, en un circuito de exposición en el que no hay absolutamente nada y nos llevan, digamos, a una experiencia inmersiva, eh, que digamos que nos deja sobre la nada para nosotros mismos crear o construir ese espacio o ese concepto sobre la obra que hay, ¿sí? Lo que pasa con estas obras es algo similar. Eh, Cuando veíamos el pop art o cuando hablamos del arte conceptual o bueno, todos estos artistas actuaban alrededor de la burla por los mismos circuitos del arte. Duchamp ya lo hizo con sus obras burlándose de los circuitos del arte, ¿sí? Como el nombre del artista es el que le da el nombre de obra de arte a cualquier objeto, ¿cierto? Y esto suele ser un poco conflictivo, puesto que son personas que están trabajando bajo la crítica de un concepto, pero simultáneamente pues están, digamos, aportándole a ese mismo desarrollo de esas obras. No sé, supongamos en el pop art estaban haciendo denuncias sobre el capitalismo, estaban haciendo denuncias sobre el consumo en exceso, etcétera, etcétera. Y lo venden en $2 millones. Ajá, y en ese mismo sentido sus obras eran obras que tenían, digamos, unas técnicas que respondían a esa fácil reproductividad del arte. No sé, como cuando imprimimos una imagen muchas Producción en veces. masa. Exacto. Entonces, esto suele ser conflictivo en ese sentido porque se están creando obras que se están burlando de los medios artísticos o de los circuitos artísticos con las mismas dinámicas que el mismo medio pues está proponiendo. Entonces, estos artistas básicamente hacen eso. Me encanta que haces la distinción y yo quiero de pronto mencionar que conceptualmente Michael Foucault ya hablaba sobre eh, en las dinámicas de poder cuando tratamos de hacer, digamos, una contraparte al poder, o sea, la resistencia del poder, termina legitimando el mismo poder, ¿cierto? Entonces, el poder, la resistencia hace parte del poder, pero adicional el poder no es algo que se tiene, sino que se ejerce. Entonces, lo podemos ver claramente dentro de los intentos de críticas digamos, a la sociedad de hoy que hemos encontrado en el arte, terminan valiéndose de los mismos discursos de poder
para sumergirse en esta crítica, ¿cierto? Y valerse de la necesidad social de comprar una crítica y pues termina cayendo dentro del mismo sistema Ajá. neoliberal que a la final era lo que pretendían criticar desde el principio, ¿cierto? Entonces, Ujú, básicamente lo que estamos haciendo a través de la resistencia es revalidar nuevamente ese ejercicio de poder que están teniendo unos entes hegemónicos sobre nosotros ujú. y que siempre lo van a estar ejerciendo, ¿cierto? Finalmente, para tratar de cerrar, ¿cuáles serían los retos o las perspectivas que tiene el arte digamos, en la comprensión, en la construcción de estas nuevas sociedades que estamos teniendo el día de hoy, puntualmente con la inteligencia artificial? Bueno, los retos. Creo que en este momento estamos pasando por un momento similar al que pasaron los artistas en aquella época en la que se desarrolló la fotografía, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser de nuestros trabajos? Si ya hay una cámara que está pues imitando la realidad. Y en ese sentido, cuando hablamos del arte hoy en día, yo creo que si bien pues es un reto, entre comillas, creo que el arte con todos los recursos que cuenta hoy día, con todas las maneras de hacer y con todas las posibilidades que tiene, pues yo diría que deja un poco tirado a las inteligencias artificiales. Yo creo que aunque en estos momentos como las dinámicas mundiales están buscando un poco como esa falta de contacto con el otro, eh, también hay otras dinámicas que precisamente como humanos nos impulsan pues a esa cercanía, como a esa conexión o a esa relación con el otro. Y creo que eso es algo que nos permite precisamente el arte, ¿sí? Como estar un poco en construcción, en una construcción común. No sé, yo no lo vería tanto como un reto. O sea, cuando todos estaban asustados por esto de las inteligencias artificiales, yo pensaba que no era tanto un reto precisamente porque el arte no, en este momento no está buscando pues ese distanciamiento. Entonces, sí, lo veo más como una oportunidad, así como lo vieron en ese momento los realistas de la época con la fotografía, una oportunidad de nuevas maneras de hacer. De explorar, ¿no? Ujú, Noam Chomsky hablaba acerca de las inteligencias artificiales como un simple abusador de los datos, ¿no? ujú, Simplemente eh, se realiza un proceso de recopilación, almacenamiento, análisis de la información y luego se presenta de acuerdo a cómo lo necesite el usuario. ¿Esto qué quiere decir? Que las obras de arte que presentan las inteligencias artificiales, pongamos un ejemplo Bing, eh, estas inteligencias artificiales lo que hacen es tomar obras ya existentes y ujú. mezclarlas, básicamente. Asimismo como hacen con la información, solo que lo presentan en lenguaje natural, y entonces las personas creen que están realmente hablando con una persona Ujú. robótica o algo así. No, es básicamente algo muy parecido a lo que hace Google, solo que te presenta la información más fácil de leer, ¿cierto? Y eso mismo pasa con el arte, simplemente, ay, quiero un niño vestido de rojo sentado en el mar, entonces pues él coge una imagen de mar, coge una imagen de niño, te las mezcla y te la pone ahí, más no está haciendo una construcción de dos conceptos que acabas de relacionar que me parecen magníficos y me hablabas ahorita del arte como un ejercicio de resignificación y pienso que es muy importante resignificar lo humano porque definitivamente en la sociedad contemporánea estamos olvidando el significado de humano y más bien nos estamos yendo en un sentido ontológico a creer que somos, ¿cierto? Ontológicamente consumidores. Entonces estamos dejando a un lado nuestra ontología, nuestra sustancia, nuestra especie, que es ser humano. O sea, somos humanos, ¿cierto? Y ser un humano, pues digamos que deviene, eh, Aristóteles lo llamaba sustancias accidentales, o sea, cosas que hacen parte de esa naturaleza de ser humano. Entre ellas son
las emociones, los sentimientos, el logos, la razón, las creencias, ¿cierto? Hay una gama de condiciones que nos configuran como seres humanos y una de ellas que me parece importante y vital es el concepto de identidad, ¿cierto? Entonces en las sociedades de hoy donde básicamente nos estamos constituyendo todos como una gran masa de consumidores, pues se empiezan a borrar un poco esas líneas de identidad y empezamos a perder un poco el interés y la importancia por quiénes somos y empezamos a mirar más bien hacia lo que nos promueven los discursos de poder actuales, que es más bien qué queremos comprar, ¿cierto? Entonces pienso que el arte en esa resignificación de la humanidad nos puede orientar hacia volver a pensar nuestra identidad, que sería un primer punto muy importante. Y pienso que un segundo punto importante es pensar esa identidad desde la relación con el otro, que es definitivamente el otro concepto que ha estado empezando a dejarse atrás calculadamente pues por un medio sistémico que nos invita a que nunca pensemos una relación con el otro, sino una relación para el otro, ¿cierto? Que me compro para que el otro me valide, ¿sí? Jacques Lacan en uno de sus seminarios hablaba de la pulsión escópica y es en la etapa de transición de objeto-sujeto que tiene el individuo en su aparato cognitivo, hay un momento en el que necesita la validación del otro para poder entenderse como ser humano, ¿cierto? Si entendemos que el objeto es todo aquello que no se puede validar a sí mismo o definirse identitariamente a sí mismo, como el celular, como el lapicero, que están dispuestos a que nosotros los validemos a ellos conceptualmente. El sujeto, pues es aquel que está inmerso bueno, en una sujeción de poder, pero que además se puede validar identitariamente a sí mismo dentro de ese poder. Y para eso necesita la intervención de los padres, ¿cierto? De sus entornos y contextos cercanos, los amigos, la escuela, etcétera, que nos ayuden a validarnos. Pero esa etapa debería terminar en la infancia, o sea que cuando lleguemos a la adultez, se supone que ya deberíamos saber que somos humanos. El problema que veo yo en esta sociedad es que no estamos transitando esa pulsión escópica adecuadamente y estamos llegando a la adultez todavía creyéndonos objetos. Y entonces pienso que el arte puede ayudarnos a resignificar esa pulsión escópica y a volvernos a preguntar cuál fue el proceso de validación que tuve yo en la etapa de objeto a sujeto y si realmente me considero un ser humano, ¿cierto? Si estás de acuerdo con esto, entonces, para finalizar, quisiera que tomes ahí la cámara y el micrófono y simplemente nos cuentes qué impacto ha tenido el arte en la construcción de la identidad que tienes hoy en día de ti. Ya. Bueno, yo creo que el impacto ha sido precisamente algo que ha girado en torno a mi sensibilidad frente al otro y a mi relación con el otro. Creo que ha sido, pues, el arte sumado como a una experiencia pedagógica, que es lo que principalmente hago, me ha permitido precisamente entender esas relaciones, pues, desde esas formas de hacer arte, y entender esas relaciones también como desde esas manifestaciones que cada uno de los estudiantes o de los compañeros pues va generando. También ha sido una sensibilización, pues no solamente con ese entorno pedagógico, sino con la manera en la que yo habito esos diferentes espacios cotidianos, no sé, el espacio universitario, el espacio familiar, el espacio de pareja, de compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Creo que ese ha sido como uno de los aprendizajes más grandes o el impacto como más potente que me ha dejado la manera o una nueva manera de relacionarme con otros. Y esa sensibilidad pues también por relacionarme con otros y con el espacio. Claro que sí, Laura. Una nueva comprensión de uno mismo para comprender mejor lo otro. Me encanta. Y bueno, con esto cerramos el programa de hoy. Vamos ahorita con otro tema musical y mientras tanto nos despedimos de Laura. Laura, muchísimas gracias por Muchas aceptar gracias nuestra a ti, invitación. Juli. Chaito a todos.